Así siéntate, tranquilízate. Al fin ya estás aquí. ¿Qué más te da? Mírenme aquí, sentada frente a ustedes, con mi ropita pegadita y mis tacones altos, con mi olor a almizcle, pachulí y rosas, con mis uñas largas de acrílico macizo. Hoy las traigo pintadas de amarillo. Mañana, quién sabe. De cuerpa soy más bien fibrosa, de curva ancha, de mano pesada, de tetas hormonadas. De color soy prieta, mexicana por donde le busquen y a mucha pinche honra. Tengo la nariz ancha y el corazón grandote. Aquí donde yo vivo hay que ser de piel gruesa y lágrima difícil. Y además de tener el corazón escarchado y el humor ácido, se necesita tener la mirada aguantona y el carácter fuerte. Soy de cartera pequeña, de chamorro marcado y poco friolenta. La cuerpa me la tallaron las esquinas. A mí solo me quedó moldearla, masajearla con cremita, embellecerla con un blush y terminarla con un perfume que deje estela y marca territorio. La voz la tuve que dejar que se me flautara con la hormona, pero sobre todo, hacerle arreglitos a punta de prácticas en el espejo, de pedir cigarros, comprar alcohol allá en Tijuana. La gente cree que es la hormona la que te cambia la voz. No es cierto. Nunca cambia tanto como quisiéramos. La voz es un trabajo cansado y de todos los días. La inyección hace su chamba. Yo luego siento las cosquillitas en el estómago cuando la aguja me acaricia. Me encanta sentir cómo la cuerpa se me amilana, cómo la piel se vuelve suave y el pelo y las uñas agarran fuerza. Las hormonas que usamos las mujeres trans son los anticonceptivos que usan las mujeres cis. Qué ironía, ¿no? Y para colmo, hemos tenido que dejar los bloqueadores de testosterona porque cada vez son más los clientes que nos buscan para sentir el rigor. A esos hombres les decimos gallinas brinconas, pero shh, mejor no lo repitan. Ya saben cómo se ponen cuando se acomplejan. Yo tardé muchos años en dejar de odiar mi cuerpo pituda. Por eso no es casualidad que ande cada vez más metida en lo político. Quiero enseñarles a las más chicas a querer su cuerpo para que no les queden las cicatrices que tenemos las más viejas. Diría una amiga que me presentó a Pedrito Lemebel. Hay tanta comadre que van a nacer con una alguita rota, que lo mejor es ir abriendo la academia para enseñarles a volar. Y este es el comienzo del libro, el cual vamos a hablar hoy, en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Y el libro que están viendo en pantalla, Esta cuerpa mía, del mexicano Uri Bleier, libro editado en Chile por Alfaguara y quien muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast. Uri, muchísimas gracias por tu tiempo para con los Traficantes de Cultura. No, gracias a ti, qué placer estar contigo y bueno, en Chile, que es un país que además, digamos, literariamente quiero mucho. Y aquí, bueno, también vamos a meter la puntita respecto de hablar de esa conexión con Chile bajo Pedro Lemebel y bajo también Pablo Simonetti, que también fuiste uno de sus talleristas. Pero antes que todo, irnos como a la definición, y una definición súper clave respecto de cómo te defines como persona. Él mismo se define como chilango, judío y joto, con mucho orgullo. Y eso lo encontré potente, como un gran partenón respecto de cómo definirte como persona. Y creo que, bueno, al principio cuando bueno, ya una vez que vas a publicar el libro, tienes que mandar una especie de bio, incluso antes de mandar los libros, tienes que presentarte. Y a mí me parece un poco ridículo hasta cierto punto presentarse, ¿no? Porque normalmente las presentaciones tienen que ver con hitos muy importantes que asociamos al éxito, y poco que ver con uno mismo, ¿no? Entonces me parecía tan, no sé, tan ridículo hacerlo serio, porque a mí mismo me daba, o sea, me causaba gracia porque, bueno, no soy nadie y seguramente nunca lo seré. em, que bueno, pues me definí de esa manera, que es un poco lo que soy, y que además me parece también un poco necesario reivindicar ciertas etiquetas, sobre todo en momentos en donde
es otro quien te la pega y es para otro, para quien cobra cierta relevancia, aunque en ti no tenga la misma relevancia que otra persona, ¿no? Entonces, antes de que otro hable de ti, bueno, pues creo que uno mismo puede hablar de uno mismo, así que bueno, eso pues, tiene un poco que ver con eso. Y esto, y también, haciendo también un barreo en Google, esta es es tu primera novela, pero Sí. siempre ocurre que ¿cuántas primeras novelas tuvieron que pasar para que esta fuera la primera publicada? Dos, en mi caso dos. Una que no sirve para absolutamente nada, más que para aprender a escribir, que es bastante. Bueno, y bueno, aprender a escribir más o menos. Y la segunda, que creo que ya tiene un poco más de nivel, vamos a decirlo así. Y esta, que es la primera publicada, que bueno, creo que ya resume un poco como mis obsesiones literarias y dialoga mucho más de cerca con quien me interesa dialogar en la literatura. ¿Y cómo fue esa búsqueda de saber con qué querer dialogar en el oficio de escribir? Pues cuando uno encuentra a Pedro Lemebel, ya, él lo ocupa todo. Un tallerista en México me hizo el favor de presentarme Tengo miedo torero, cuando incluso me da pena decirlo, pero hubo mucho tiempo que esa novela era inconseguible, sobre todo en México, no sé, en Chile, y tuve que leerla en PDF, y una vez que la leí fue como, es esto, o sea, es esto lo que me interesa, es con este tipo de autores con quien me interesa dialogar. Siempre le he tenido como un amor así absoluto a Juan Gabriel, ¿no? Y me parece que si le dieron el Nobel a Bob Dylan, pues es porque habla inglés y mucha gente tiene acceso al inglés, pero bueno, Juan Gabriel ahí anda, no sé, en un nivel increíble. Y bueno, me interesa ir dialogando con estos autores, ¿no? Yo creo que muchas personas de la comunidad somos quienes realmente sabemos utilizar el lenguaje. Yo no digo que los demás no, pero el lenguaje es nuestra herramienta y siempre es como por esa lengua serpenteante ahí que vamos usando, que la gente entra y se deja acariciar por nosotros y por eso, bueno, es una comunidad muy, muy seductora en ese sentido, ¿no? Porque hemos utilizado el lenguaje para existir como herramienta política. Entonces me parecía que como escritor, si lo que vas a utilizar, pues obviamente es el lenguaje, acercarme a esa genealogía de autores y de personas que vienen como adelante de mí abriendo camino, pues para mí estaba muy claro, ¿no? En ese sentido, una vez que lo encontré, con quien me interesaba dialogar. Y en ese punto también, también colgarla con la idea del libro, porque qué, qué seductora la idea que es hablar de disidencia, sobre todo en un lugar como Tijuana, que hablar quizás como de la disidencia, quizás alejado mucho de del éxito, como puede ser, mirándolo más desde con los pies en la calle, en el piso, con la pelota en el piso, como mirando una realidad desde la disidencia. ¿Cómo nace esta cuerpa mía? Bueno, primero nace realmente con una voz, ¿no? Me interesaba mucho, te digo, dialogar con el lenguaje y desarrollar una voz muy, muy trans, muy amariconada, muy queer, muy de la calle, ¿no? Y con esa poesía que me parece que escucho yo todos los días en la calle y que se reivindica poco en la literatura, ¿no? Quizás a mí en mi casa, pues, me entregaron muchas cosas, pero no mucha cultura, y sobre todo no alta cultura. Entonces siempre me daba mucho miedo entrar a la literatura porque todo era Borges y grandes autores y tochotes de libros así que la mayoría de la gente no se leía, ¿no? Y era como inaccesible ese mundo. Y yo creo que a mucha gente nos pasa igual, ¿no? Yo nunca en mi vida me voy a poder comparar con ellos, ojalá, pero bueno, por algo Pedro Lemebel reivindicaba lo que reivindicaba, no era una persona que siempre andaba hablando de libros ni tirando frases de otros, y lo mismo Manuel Puig, que siempre, pues, digamos, navegaba con una bandera de no haber leído mucho, ¿no? Y haber sido, pues, los dos un poco vilipendiados por la gente de su época, porque realmente da mucho miedo entrar a la literatura o a la alta cultura cuando no te la entregaron desde chiquito, ¿no? Y cuando tienes que leerte a todo Dostoyevsky, todos los rusos y estas cosas, todas las, es como muy importantes, ¿no? Em, entonces me interesaba generar una voz en donde yo veo literatura que es en la calle y en el habla diaria.
Y después también, pues, empezando a trabajar la novela, me di cuenta que también, o sea, bueno, que no podía trabajar una historia de una mujer trans, digamos, en el contexto que me interesaba, sin realmente tener a profundidad información o entender o habiendo hecho un trabajo de campo que me permitiera tener nociones mucho más cercanas a lo que sucede realmente, ¿no? No la podía construir con el imaginario colectivo sobre lo que es una puta, reivindicando el nombre obviamente. No podía trabajar, digamos, con la marginalización nada más cuando se exotiza o se romantiza. Entonces ahí fue que contacté con Cassandra Guaso, a quien escuché en un podcast, y ella me permitió, digamos, que su historia fuera la columna vertebral de la novela, ¿no? Y ahí yo ya tenía un poquito más de certezas para trabajar la historia sin, pues, sin tanto miedo a tropezar, ¿no? Y sobre todo a causarle un daño a la comunidad, que era lo que más me importaba cuidar, ¿no? O sea, no cometer los errores que yo sé que se han cometido con nuestra comunidad. Así es que más o menos, pues en ese diálogo entre la voz y una historia real, que después fue ficcionada, pues es que nació la novela. Hablemos, justamente, hablemos de Mónica. ¿Siempre pensaste, bueno, siempre pensaste antes quizás la historia antes del personaje propiamente tal, siempre la pensaste como una chica trans? Sí, sí, porque realmente la primera novela que escribí, la primera, también tenía una protagonista que era una mujer trans. Entonces yo tenía eso desde hace mucho tiempo en la mente, pues quizás 10 años, 12 años, ¿no? Cuando empecé a escribir esa primera novela. Entonces, em, era algo que no sé, que me llamaba la atención. A veces esas obsesiones literarias son un poco extrañas e inaccesibles. Y bueno, ahora entiendo, digamos, a posteriori, ¿no? Tratando de trabajar una narrativa para atrás, pues que hay algo en el lenguaje que me interesa, ¿no? Y que bueno, para mí ese grupo ha sido quien más ha trabajado con el lenguaje, incluso mucho más que los gays, aunque nosotros también pues hemos trabajado bastante con el lenguaje como herramienta política, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí. En el tono que entra la novela la siento y juega muy bien respecto de cómo ese aspecto tierno, pero a la vez violento. También cómo se vive hoy. Es como tratar de como dos grandes fuerzas que chocan entre que ser violento y ser tierno en un mundo de hoy, en el mundo de hoy es muy difícil. Cómo fue equilibrar ambos polos? Pues escuchando realmente y observando el colectivo, creo que entendí que estoy en Cuba y aquí hay una tormenta, aunque no sé si se escucha, pero hoy se ven los rayos de repente. Eh, Entendí que, pues, que es un poco así como se vive, ¿no? Que hay algo muy tierno, que al mismo tiempo hay algo muy violento, que hay una intención siempre de cautivar y de seducir, em, hay mucho dolor y hay mucho gozo, ¿no? Creo que muchas veces nos han dicho que la literatura y que la vida, pues, tienen este tipo de cosas que parecen no tener sentido cuando las colocas juntas, ¿no? Pero son esas contradicciones realmente lo que construyen la vida. Y yo creo que es un segmento de la población que vive entre esas contradicciones, ¿no? Entonces, me parecía que la forma de volver verosímil el relato, pues, era integrar esta realidad con estos polos aparentemente tan opuestos. Fuera también, se escucha, pero muy suave la tormenta, pero se escucha. Pero bien, le da onda a la conversación. Em, fuera de la conversación con Cassandra Guaso, ¿tuviste que hacer mayor trabajo de campo respecto para poder construir la historia más allá de lo que puede ser el pulso creativo del escritor? Sí, sí, pasé mucho tiempo. Como escribí esta novela fue que por las mañanas yo me iba todos los días a escribir, después por las tardes le hacía las entrevistas y hacía trabajo de campo, ¿no? Entonces escuchaba muchas conferencias, leía libros alrededor del tema, buscaba muchos videos en YouTube, seguía a muchas personas en Instagram y escuchaba, o sea, veía como los reels y los escuchaba hablar. Realmente fue mucho tiempo de estar como sumergido en este trabajo de campo para lograr
pues trabajar la voz, ¿no? Incluso tuve que, bueno, hacerme una playlist que digamos, pues tuviera como la sensación musical que me interesaba transmitir con la voz, ¿no? Entonces sí fue mucho tiempo de estar metido en una burbuja que fui construyendo de esta novela, ¿no? Y alrededor como de este mundo. Entonces no solo fue con Cassandra, sino con varias otras cosas. Y también en ese punto también hacer el trabajo respecto del trabajo sexual que ocurre. Sí. Que quizás también, no quizás buscando el morbo, pero también escribiendo, hiciste ese trabajo de decir, quizás esto suene muy morboso, bajarle un poco el morbo y darle un poquito más de realidad. Sí, cuando lo lindo de trabajar muchas veces en primera persona, es que hay cosas que tú sabes y por lo tanto no siempre tienes que, pues, que escribirlas, ¿no? Porque una persona que ejerce el trabajo sexual no siente o no tiene el morbo que tenemos a lo mejor las personas que estamos afuera, ¿no? Ujú. Y realmente mientras escribía tuve bastantes hallazgos y uno de esos fue ese, ¿no? O sea, que muchas veces lo que nos interesa está muy atravesado por nuestro, pues, esquema moral y poco por el otro, ¿no? O sea, es el morbo que me da a mí, lo que me interesa a mí, lo que yo quiero saber sobre eso, pero no lo que realmente sucede del otro lado, ¿no? Y lo que y la posibilidad, pues, de la primera persona es que te entreguen un relato en donde justamente ese morbo no aparezca, ¿no? Y uno, mientras lo va leyendo, pues también va, digamos, llenando huecos que tenemos la sociedad sobre muchos temas, que me parece que también es importante hablar. O sea, ¿cómo vamos a saber de trabajo sexual si nunca hemos conocido una persona que lo ejerza, si no tenemos ganas de preguntar, si no hay espacios en donde estas mujeres puedan hablar? Entonces, parece que tenemos que entenderlo todo y no podemos entenderlo todo, ¿no? Entonces, creo que es importante abrir espacios para dialogar sobre estos temas a los que nos enfrentamos con la pura moral, pero con poca empatía. Quizás una percepción mía, pero también para ponerla en cuestión en la conversación, porque uno ve que como el mundo ha cambiado, pero no ha cambiado tanto respecto de que de alguna u otra forma la voz del disidente, de las disidencias sexuales, quizás el mundo solo acepta la del hombre homosexual. La de la mujer homosexual les viene como que ha entrado por cierto recoveco, pero y para qué decir que las trans quizás tienen una nula voz, exceptuando algunas excepciones contadas con una mano. Sí, es muy triste que darse cuenta que, que el mundo es tan, pues, desigual en ese sentido, ¿no? Eh, yo creo que sí, que los hombres gays hemos sido, digamos, las personas que más se han reconocido hoy en día y atrás se han quedado muchas de las letras del acrónimo que son muy importantes, ¿no? Entonces, las mujeres trans incluso tienen más visibilidad que los hombres trans, ¿no? Y después, bueno, la intersexualidad casi no tiene ninguna visibilidad, la bisexualidad a veces se dice como, pues no, son gays de closet o no se aceptan. O sea, hay muchos tabús todavía alrededor de un acrónimo que ya está muy utilizado. Y creo que es importante que todos vayamos como empujando y me parece que sobre todo a nosotros los gays, que digo, cada quien puede hacer lo que quiera, pero a mí me parece que le debemos muchísimo a las mujeres trans trabajadoras sexuales, porque ellas fueron las que iniciaron el movimiento. Todo esto de Stonewall fueron ellas las que pusieron la cuerpa allá en la calle, ¿no? Ellas están empujando son como la punta de lanza de nuestro movimiento, ¿no? Las que viven y sufren las violencias mayormente en su cuerpo y después nosotros no hablamos por ellas. No, si es que hay que empezar a levantar la voz también por el otro, ¿no? Y permitirles ciertos espacios y dialogar, ¿no? Y yo creo que así es como también vamos a avanzar todas las letras. Estamos conversando con Uri Bleier, escritor mexicano, autor de Esta Cuerpa Mía, libro editado por Alfaguara. Em, quiero quedarme con algo que, bueno, que dijiste al principio también, y para también hablar, para incentivar la conversación, el uso del español. Y el español es español como polifónico, que suena a barrio, y si bien suena mexicano y todo eso, pero también suena muy latinoamericano, que está rico, que está bien utilizado, que suena bien.
que incluso hasta musicalmente para mí el lector suena muy bien. Pues yo vivo perdidamente enamorado del español, mucho del español mexicano, pero bueno, ahora estoy escribiendo una novela con un español cubano. eh, Es que, no sé, voy a Chile y me fascina, y te escuchaba leer el principio y decía, pero es que está mejor que leído así con tu acento que con el mío. No sé, yo estoy perdidamente enamorado del español y sus posibilidades, la plasticidad. Me parece que, pues, no sé, por algo le hemos pasado por el lado en muchos sentidos a España, porque le tenemos mucho menos respeto al español, y eso nos ha permitido lograr cosas que pues allá no se han logrado en términos, sobre todo de la oralidad, ¿no? Que yo creo que nosotros en Latinoamérica somos los magos de la oralidad, ¿no? Porque pues es muy rico, es muy plástico, es hermoso, no sé, me parece que hay algo ahí increíble. Digo, también me enamora el español de allá cuando lo escucho, y no sé, me parece un idioma increíble, o sea, eh, no sé, yo viviría en la calle todo el rato escuchando a estas personas hablar, la gente que sabe contar historias. Para mí la oralidad es la cosa más linda que hay, y bueno, trato de replicarla, aunque no siempre es una oralidad fiel, es como un otro lenguaje el que se construye para un libro, pero pues no sé, me divierte mucho, la verdad, me fascina eh, como escucharlo y pensar alrededor de él. Antes de que se convirtiera el libro esta culpa mía, ¿cuántas veces tuviste que hacer el ejercicio de mostrarlo en talleres, por ejemplo? Y aquí quiero tomarlo también como también fuiste tallerista de Pablo Simonetti. ¿Cuántas veces tuviste que mostrarlo en ese ejercicio? Como 2 años, 3 años, fue mucho tiempo, la verdad, desde que empecé a mostrar, digamos, como los primeros textos. Bueno, quizás más, quizás 4 o 5 años, no sé. Fueron muchos años de talleres, fueron muchos nos. Incluso cuando, bueno, yo hablé con Pablo, le dije como, Pablo, yo estoy desesperado porque además yo escribo mucho, ¿no? Y como no me gusta venderme a mí, y mucho menos, no sé, vender las cosas que yo hago, cuando terminaba un libro, pues empezaba el otro para no sentir que no estaba haciendo nada, ¿no? Y entonces pues, se me estaba acumulando la escritura, y le dije como, bueno, si tienes alguna forma de ayudarme, te lo voy a agradecer profundamente, porque yo no tenía ningún contacto en el mundo editorial, ¿no? Entonces realmente fue mucho tiempo, pero yo estoy inmensamente agradecido por los talleristas que me tocaron, y me parece que los talleres son, pues no sé, el mejor espacio para pulir la escritura. Y resulta que este primer libro publicado, como tiene su debut en México y tiene su debut en Iberoamérica respecto del mapa de lenguas. Sí, sí he Mm, tenido mucha suerte. ujú. ¿Cómo ha sido esa sensación perdón, cómo ha sido esa sensación de que tu obra esté dando vueltas por América y España? Increíble, sobre todo al principio es una sensación un poco rara, como, como entender que hay algo tuyo que está allá afuera, pero que no eres tú. eh, y entonces al principio sobre todo se generaba como un ruido en mi cabeza con el que no estaba pudiendo lidiar muy bien, y después se fue como acomodando, ¿no? Digamos, pasa a ser como una nueva normalidad a la que te acostumbras. Pero bueno, a mí me sigue, no sé, generando como, no sé, yo sigo, pues estoy como profundamente agradecido con las personas que ayudaron a que esto pasara, porque creo que hay mucha suerte en el asunto de publicar, ¿no? Creo que, digo, todos tenemos que hacer nuestro trabajo, y bueno, pues lo que presentemos tiene que tener un nivel, pero yo podría estar hablando contigo sin ser un autor publicado, ¿no? Y seguía yo la misma persona, aunque a ojos de los demás no. Es una cosa extraña, pero que me parece importante, ¿no? Sobre todo como para mí entender que pues uno tiene que hacer lo que puede, y después hay muchos elementos que te permiten llegar a algún lugar o te impiden llegar. Entonces, estoy muy agradecido con Alfaguara, muy agradecido con Mayra,
que es mi editora, muy agradecido con Pablo, porque sin él siempre sería imposible, con Sabina Urraca, con María Fernanda Ampuero. Fueron personas que me ayudaron muchísimo a que esto pasara desinteresadamente, además. Entonces, pues, no sé, mi sensación va por ahí. ¿Y la sensación en México, qué repercusión tuvo? Pues creo que bastante buena. Es muy lindo ver que la gente conecta con la obra, y de repente recibir, digamos, críticas como personales, ¿no? La parte como más de la crítica literaria también me interesa, pero bueno, sucede más en una conversación literaria en donde se hable puramente literatura, ¿no? Pero de repente parece que estos temas son tan importantes para nuestra comunidad que lo que te dice la gente después y lo que recibe y cómo entran a un mundo que no conocían, pues termina siendo como esa sensación que me queda, ¿no? De lograr, pues, meter un libro a la genealogía de, pues, de autores que narramos este tipo de cosas, ¿no? A la que, pues, la comunidad muchas veces se acerca, porque no todos, pues, o no toda la narrativa va por ahí, ¿no? Y con toda la razón. Ujú. Te lo decía, te hacía esa pregunta más, y aquí voy a hablar quizás quizás del prejuicio, porque uno quizás también desde Chile también ha sido criado desde la cultura pop mexicana, Teleserie, Chavo del Ocho, etcétera. Y también uno imagina al mexicano, o sea, o al pueblo mexicano, al hombre mexicano como muy, muy heterosexual, muy chat testosterona, pero también al lado tienes una figura como Juan Gabriel y ves a este hombre muy heterosexual bailándote el Noa Noa como si no hubiera mañana. Sí, México es un país sumamente y profundamente machista. Es terrible. Matan 11 mujeres al día. México es el segundo país después de Brasil con más transfeminicidios. Es terrible en ese sentido la cultura mexicana. Yo creo que Octavio Paz en El laberinto de la soledad pues habló bastante bien, ¿no? De esa fachada machista que está y que con el alcohol se empieza como a resquebrajar, y que uno incluso en muchos bares, y los bares que a mí me gustan como muy decadentes hasta cierto punto, uno puede ir a ver ese, digamos, ese espectáculo en vivo. eh, pero bueno, no te termina llegando, digamos, como ninguna crítica de este tipo de hombres, ¿no? Porque desgraciadamente en estos temas muchas veces somos los mismos hablando sobre los mismos temas, ¿no? Y no siempre tenemos el alcance que deberíamos, pero bueno, yo creo que poco a poco vamos echando para adelante al mundo. em, y bueno. Ahora sí, en los minutos que nos quedan, Uri, quiero darte las gracias por el tiempo, por este contacto, por esa Cuba lluviosa que hoy no, nos tocó en esta conexión, y hablarte a ti, que nos estás viendo y escuchando, recomendarte Esta Cuerpa Mía, una novela absolutamente honesta, brutalmente honesta y sin tapujos, em, sexy, violenta, tierna, muy, muy de Latinoamérica por ese español polifónico con el que tenemos, muy, muy arraigada a nuestras tierras, nuestras raíces, quizás también nuestras raíces incluso está más violenta y está más tierna. Eh, también el personaje de Mónica es absolutamente adorable, fascinante, muy graciosa, pero también y insisto nuevamente en adorable, muy abrazable, como querer escucharla, querer sentarme con ella, conversar de la vida, lo que sea, que me remueva el piso, y que eso es, que eso es esta novela. Porque remueve el piso y eso creo que es la mayor virtud que tiene el creador de una historia respecto a sus lectores, que te remueva el piso, que te haga cuestionar cosas, que te haga mirar un poquito más allá de tu barrio, vecindario y todo eso, o el conurbano donde vivas. Bueno, ¿qué más poder agregar? Uri, estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes respecto del libro, de lo que quieras.
Bueno, no, nada, que le tengo un amor absoluto a Pedro Lemebel y que me parece como, no sé, increíble lo que nos dejó. Que si yo fuera chileno me sentiría tremendamente orgulloso de que esa persona naciera ahí. Y bueno, no sé, fuera de eso, me parece importante que pues empecemos a leer de otra manera, que empecemos a escuchar al otro, porque no solamente nosotros que vivimos adentro de la comunidad necesitamos que se nos escuchen, pero necesitamos escuchar también lo que está pasando afuera, necesitamos hacer ejercicios de empatía mucho más profundos, porque el mundo está viviendo una polarización terrible y creo que necesitamos ser mucho más humanos, dialogar entre los polos, acercarnos, buscar posturas que nos unan, y no entender la política como una razón de división, sino como una búsqueda de avanzar socialmente, que es lo que realmente todos queremos, aunque lo queremos aparentemente desde lugares muy diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de lecturas, pues, nos ayudan a ejercitar la empatía, que es bien importante. Y bueno, no sé, agradecerle a la gente que lo lea y bueno, a ti por el espacio. El escritor mexicano Uri Bleier, autor de Esta cuerpa mía, libro editado por Alfaguara, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimado Uri, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y a ustedes que nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.